Bona tarda a tothom i gràcies per ser-hi aquí, les persones que són a la sala i les persones que estan en streaming, i tinc el plaer de presentar-los al doctor Oriol Montserrat, que ell treballa, és investigador al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, que és una institució, és un institut de recerca que està al campus de Castelldefels, al campus de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ell primer va estudiar matemàtiques, després es va doctorar en ciència i tecnologia aeroespacials i en aquests moments ell és el cap de la unitat de teledetecció activa d'això. Bé, ell prové, com parlàvem ara, de l'Institut de Geomàtica, i que la geomàtica ja saben que és tota aquesta disciplina que el que es dedica fonamentalment és agafar dades, emmagatzemar-les, estudiar-les en referència al que és la geografia. I a partir d'això poder treure conclusions i poder estudiar les coses i tot això. Ell ha participat en múltiples projectes de recerca a partir d'això i avui veurem algunes de les coses que ell està duent a terme amb el seu grup de recerca. Per exemple, escoltarem paraules que de vegades estan fora del nostre llenguatge comú, que és la interferometria, que és, nosaltres no som conscients, però nosaltres vivim rodejats d'ones, o sigui, les ones de la televisió, les ones de la ràdio, les ones dels mòbils, etc. I clar, estem tots plens d'ones. Llavors, clar, això no som conscients del que significa. Tan sols podem veure l'impacte que té quan, per exemple, en un determinat moment el WhatsApp ha caigut. El WhatsApp ha caigut o els telèfons han caigut i tothom està 4, 5, 6 hores o un dia sense comunicació de WhatsApp. Llavors dius, què passa? Bueno, que hi ha hagut una interferència amb les zones, per la raó que sigui, per un temporal, per què han caigut les màquines, pel que sigui, tot això. Molt bé. Llavors, ell avui ens parlarà d'aquest aspecte que hem de ser conscients que nosaltres tots hem escoltat coses com allò de la deriva de los continentes. És a dir, fa 335 milions d'anys, senzillament, va haver-hi un seguit de moviments a la Terra que van crear un supercontinent, que era Pangea. Aquell supercontinent fa 175 anys es va començar a trencar i van sortir els continents actuals, i els continents actuals ara sembla ser que, per exemple, Amèrica i el que és Europa, Àfrica, 2 mil·límetres a l'any es van aproximant. Per tant, estem parlant de molt de temps. Per tant, a hores d'ara, nosaltres tenim tots uns sistemes de teledetecció, tots uns sistemes d'estudiar el que és la Terra, evidentment molt més avançats. I aquests sistemes, per estudiar i conèixer la Terra, conèixer els seus moviments, perquè la Terra continua movent-se, senzillament, a hores d'ara, cada cop estan sent més importants per conèixer coses que ens estan passant i coses que ens estan afectant. Per exemple, hem de ser conscients que en aquest moment, amb l'actual sequera, quan nosaltres ara anem al metro i veiem uns mapes de la Generalitat, que veiem una zona vermella, una zona que està grisa, que diu no, aquí no hi ha problema, que és totes les conques de l'Ebre i del Segre, veiem les conques internes, que ja veiem tot això. Tot això, evidentment, surt fonamentalment del que són els estudis que en aquest centre i altres, gràcies a la teledetecció, senzillament estan fent i estan podent medir el què i el com o l'impacte de la sequera en uns determinats indrets o uns altres. I en aquests moments, a la vegada, també ens trobem que, arran del tema del que és el canvi global, nosaltres ens trobem que, senzillament, grans riuades, allaus, el tema del desglàs del que són els glaciars, etc., el mateix desglàs del que és el pol nord,
per exemple, senzillament tot això s'ha de mesurar i tot això s'ha de conèixer. I tot això s'ha de fer a partir del que són els estudis d'investigadors, com el doctor Montserrat, que senzillament a través de múltiples càlculs, de múltiples dades, de recollir dades, sobretot a partir ara de satèl·lits, senzillament poden començar a conèixer i a estudiar el què i el com. Per tant, avui, al principi, de vegades els títols de les xerrades poden ser una mica que ens poden sobtar, però són coses que ens afecten molt directament. Per exemple, pensem tots plegats, això que el 2001, i que jo ja he comentat aquí en algun moment, el doctor Ramon Margalef deia, escolti'm, mirin, és que cada vegada abans hi havia natura i hi havia homes. Ara cada vegada més això s'ha invertit, cada vegada hi ha més homes, o sigui que cada vegada hi ha més ports esportius, cada vegada hi ha més autopistes, cada vegada les ciutats o els nuclis urbans es van expandint i per tant la natura es va quedant concentrada en una cosa que es diu parcs naturals. Parc natural del Montgrí, parc natural d'això, dels ports, que es diu, tot això. Llavors, clar, això va canviant totalment i nosaltres tenim una incidència directa sobre què està passant a la natura, com estem veient a partir de les xerrades que estem fent. Per tant, per conèixer tots aquests canvis i conèixer el què i el com i tot això, evidentment necessitem eines per veure què està passant i, evidentment, sobretot, a l'hora de fer canvis, senzillament, estudis com els que es fan en aquest centre, el Centre de Tecnologia de les Telecomunicacions a Catalunya, són fonamentals. Per tant, doctor Montserrat, gràcies per ser aquí, per compartir el seu expert coneixement que per tots nosaltres és més que benvingut perquè són d'aquells aspectes que de vegades són difícils de conèixer i de prendre consciència. Per exemple, tot això de la interferometria, que és tot això del món de les ones. Vivim voltats d'ones, però no sabem el què i el com. Per tant, gràcies. Oriol. Funciona el micro? Sí. Bueno, doncs bona tarda a tothom. No us parlaré dels moviments de les plaques tectòniques. Parlaré en castellà perquè hi ha gent que porta poc temps aquí i llavors així serà més fàcil. Llavors ara faig el switch. No hablaré de movimientos de placas porque cuando pienso que se mueven me entra el mareo. Y entonces prefiero no pensar. Hoy os enseñaré cómo medimos movimientos un poco más pequeños y bastante más locales. ¿De acuerdo? Antes que nada, antes de empezar, a ver cómo funciona esto. Antes de empezar, pues un poco comentaros de dónde vengo. Vengo del Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña, el CTTC, que es un centro adscrito al CERCA, que son los centros de recerca de la Generalitat de Cataluña, y es un centro de investigación sin ánimo de lucro que está ubicado en Castelldefels. Vivo en Barcelona, pero trabajo en Castelldefels. Entonces, el centro en concreto desarrolla actividades tanto fundamental como aplicada en dos grandes líneas. En telecomunicaciones, creo que la semana pasada tuvisteis un compañero mío aquí, el Paolo Dini, que os habló de temas de inteligencia artificial, y la geomática, que es el tema en el que, digamos, está mi ámbito de trabajo. El centro está formado por 9 unidades de investigación y, como veréis aquí, pues las telecomunicaciones mandan, como el nombre dice también. Son 8 dedicadas principalmente a temas de telecomunicación y luego está la unidad de geomática, que es la que se dedica a los temas que son todo lo que tiene que ver con cartografía y navegación, ¿de acuerdo? Entonces, la unidad está dividida en dos grupos, el grupo de observación de la Tierra, que es en el que trabajo yo, y el grupo de geodesia y navegación. Entonces, hoy os voy a hablar más o menos de la actividad principal de lo que hacemos en el grupo de observación de la Tierra. Espera, a ver. Ahí, no. Vale, hasta que me aclare con esto. Entonces, ¿qué hacemos en observación de la Tierra? Tenemos, diría, 3 líneas de trabajo. La principal, y digamos que yo diría que es la por la que somos conocidos por ahí, es la que se dedica a la explotación de sensores radar montados en satélites para aplicarlo a lo que es la medida de los movimientos del terreno y para la generación de modelos digitales de terreno, para generar mapas de topografía, cómo es el relieve del terreno. Tenemos una segunda línea, que quizás es menos importante, pero que también trabajamos, que ya es yo diría que es una línea más clásica de lo que es la observación de la Tierra, la detección, que es el generar cartografía temática.
que puede ir, aquí os he puesto algunos ejemplos que en los últimos años han sido importantes, como la extracción de líneas de costa, los cambios del uso del suelo, cómo cambia el uso del suelo a nivel regional o a nivel local o a nivel nacional incluso, y luego otro tipo de mapas como pueden ser mapas de humedad, así cómo evoluciona la humedad en lo que es la superficie del terreno. Y finalmente tenemos una tercera línea que también es importante porque por una parte nos permite pues, el desarrollar sensores que pueden ayudar a esas medidas que tomamos desde el satélite, nos pueden complementar la información que nos da el satélite y al mismo tiempo también probar sensores a nivel de tierra que nos permitan buscar nuevas aplicaciones o nuevos tipos de medida que luego en el futuro pueden ser implementados en un satélite y aplicar a escala global. Entonces hoy os voy a hablar principalmente de esta línea de trabajo. Bien, entonces, vamos al tema, a ver si me aclaro con él. Vale, entonces, el contexto de la presentación. En el título ponía movimientos de terreno, ¿no? Esta es una temática que puede abarcar, puede ser muy grande, como ha dicho el doctor Calvo, puede ir desde lo que es las placas tectónicas hasta movimientos de un simple edificio, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué movimientos estudiamos? Bien, por una parte, como comentaba, estudiamos desde satélite movimientos que pueden afectar a un simple puente, ¿de acuerdo? Y pueden tener una magnitud de milímetros al año, o sea, movimientos muy, muy pequeños, ¿ok? Pero que pueden tener un impacto en este tipo de infraestructuras y en otro tipo de fenómenos. También estudiamos movimientos relativamente rápidos en el orden de magnitud en el cual hablaremos hoy, y en este caso son movimientos que pueden ser de centímetros al día y que, por ejemplo, podemos encontrar en eventos de actividad volcánica, como por ejemplo la de La Palma, que es este que tenéis aquí, y pues otro tipo de actividad tectónica como pueden ser pequeños terremotos, etcétera, etcétera. Y finalmente también estudiamos movimientos rápidos, y por rápidos aquí, en nuestra escala, entendemos movimientos de metro al día, como pueden ser los que sufren los grandes glaciares que hay en las latitudes muy al norte o muy al sur, que se pueden llegar a mover de metros al día. Pero también, por ejemplo, los movimientos que sufre el terreno en un terremoto de gran magnitud, que puede llegar a ser de metros también, entre el antes y el después de un terremoto. No la vibración en sí, sino cómo ha quedado el suelo después del terremoto. Y luego la segunda parte importante es, ¿para qué medimos esto, no? Bueno, principalmente en nuestro ámbito, en nuestra unidad, trabajamos en tres aplicaciones principales. La primera es prevención. Prevención quiere decir cómo podemos utilizar estas medidas para mitigar los posibles efectos de una catástrofe relacionada con movimientos de terreno o para evitarlos incluso, si se puede, es decir, alertas tempranas. También para dar soporte en las emergencias, cuando por ejemplo tenemos un terremoto enorme, no solo afecta el terremoto a la superficie del terreno, sino que afectan toda una serie de efectos cascada, como pueden ser deslizamientos del terreno, como pueden ser otro tipo de movimientos que quedan residuales, y el tenerlos mapeados pues, puede ayudar mucho a los servicios de emergencia a la hora de decidir hacia dónde ir y cómo moverse en el terreno. Y finalmente, pues diría que hay otra serie de aplicaciones en las cuales quizás son menores, pero que cada vez tienen más impacto y más uso, ¿no? Que serían aplicaciones relacionadas con el cambio climático. Este ejemplo que os he enseñado aquí de los glaciares, ¿no? Conocer la cinemática de los glaciares pues puede ayudar, sobre todo si lo pensamos a escala global, a extraer información sobre indicadores del cambio climático, pero también cosas como planificación territorial o incluso comprender qué ha pasado, porque como veréis podemos mirar un poquito al pasado y ver qué pasó antes de que un suceso concreto ocurriese. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos unos satélites que están orbitando por la Tierra, adquieren datos y en nuestra unidad lo que hacemos es pues, desarrollar algoritmos que a partir de estos datos nos permiten sacar estos movimientos. Trabajamos bastante también con indicadores de calidad, porque muchas veces cuando le cuentas a alguien que estás midiendo milímetros desde el espacio no te cree, entonces tienes que demostrárselo. Y eso es muy importante, sobre todo cuando comunicas con diferentes niveles de personas, porque hay el técnico que se lo cree porque se lo entiende y hay el que tiene que tomar decisiones que no se lo cree, pero tiene que tomar decisiones y al final hay que convencerlo. Trabajamos también en ese sentido, no solo en la calidad, sino en la forma de comunicar el dato, porque es muy importante. Como veréis, os voy a enseñar unas imágenes que parecen arte pop y en realidad son mapas de deformaciones. Entonces, pasar de eso a algo
que el que toma las decisiones le sea útil realmente en el momento de decidir, pues es un trabajo importante. La verdad que bastante, cada vez más importante para explotar toda la información que hay. Y finalmente, siempre tenemos alerta el oído para ver si lo que sabemos hacer puede servir en otras aplicaciones. ¿De acuerdo? Diría que esto es nuestro trabajo, en pocas palabras. Bien, entonces, vamos a centrarnos primero que todo en lo que son los satélites, ¿no? Que son nuestro instrumento, nuestro proveedor de datos. ¿Qué es un satélite de observación de la Tierra? Bueno, son satélites artificiales que se envían al espacio con el objetivo de mirar la Tierra. ¿Ok? Entonces, si pensamos en los satélites desde el punto de vista de la órbita en la que vuelan, satélites de observación de la Tierra podemos encontrar dos tipos de órbita. Los podemos encontrar en dos tipos de órbita, los que se llaman LEO, que son satélites de órbita baja, y satélites GEO, que son de órbita geoestacionaria. Entonces, los de órbita baja orbitan entre 160 y 1500 kilómetros de altura, desde la superficie de la Tierra, dan una vuelta al globo entre 90 y 120 minutos por órbita, con lo cual quiere decir que puedes tener bastante repetibilidad o revisita de imágenes en una misma zona de la Tierra. Las órbitas pueden ser polares o no polares. Polares quiere decir que pasan cerca de los polos o que tienen una inclinación mayor con respecto a los polos. ¿Okay? La huella, como vuelan bajo, pues la huella quiere decir el tamaño de la imagen es relativamente pequeña, puede ser de pocos kilómetros o hasta 400 por 400 kilómetros. Eso es lo que cubren de área. Y luego las aplicaciones de este tipo de satélites que vuelan en órbitas LEO, pues son cartografía. Un ejemplo que seguro que habéis visto de imágenes satelitales es el Google Earth. El Google Earth, cuando lo abrís y ponéis allí y veis la imagen, pues son satélites que están volando en órbita baja. Y luego el monitoreo. Hoy os voy a hablar de aplicaciones de este tipo de satélites, ¿de acuerdo? El siguiente es el GEO, que son los geoestacionarios, que vuelan a unos 36.000 kilómetros sobre el Ecuador. Estos satélites siempre están mirando la misma parte de la Tierra, por eso se llaman geoestacionarios, es decir, siempre observan la misma zona, pero en este caso, como vuelan tan alto, hablamos de huellas grandes, a nivel continental. Por ejemplo, hay satélites que están mirando Europa todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y satélites de estos que conozcáis, pues cuando oís al hombre del tiempo hablar del Meteosat, pues el Meteosat es un satélite de observación de la Tierra que vuela en una órbita geoestacionaria, ¿de acuerdo? Entonces, podemos pensar también en clasificarlos de otra forma. Ahora estamos clasificándolos por la altura en la que vuelan, por el tipo de órbita. Pero si ya vamos a mirar el sensor que llevan, los podemos clasificar entre pasivos y activos. ¿Okay? Los pasivos son los que obtienen la energía de otra fuente. Por ejemplo, un sensor pasivo que utilizáis mucho es la cámara de fotos. La cámara de fotos toma la energía de la luz. Si no hay luz, la foto está totalmente oscura. Pues los satélites pasivos igual, necesitan una fuente de energía. En este caso, cuando hablamos de ópticos, los que veis el Google Earth, las fotos del Google Earth, toman la energía del sol, no hay fotos de noche. Y luego están los activos. Los activos, para volver a la analogía con la cámara, es una cámara que la usas a oscuras, pero le echas el flash. El flash es la energía, emite la energía, recibe la respuesta. Pues también tenemos satélites que trabajan con sensores activos que emiten su energía y reciben la respuesta. Y por tanto pueden medir de noche, de día, independiente de la hora. Hoy nos vamos a centrar en estos, ¿vale? Y en concreto en unos sensores activos que se llaman radares. ¿Okay? Ahora, para mostraros algunos ejemplos, aquí tenéis una imagen adquirida con un sensor pasivo, óptico en este caso. En este caso, esta imagen está adquirida por el satélite Sentinel-2, que es un satélite donde las imágenes son públicas, podéis acceder. Aquí, no sé si luego las presentaciones están disponibles, pero si vais a esta web, allá encontráis todas las imágenes y las podéis descargar, investigando un poco cómo se hace, pero es bastante gráfico. Esta imagen fue adquirida el 21 de febrero de este mismo año. Entonces, este satélite, ¿qué particularidad tiene? Pues es un satélite óptico, es público, es de la Comisión Europea, es decir, la adquisición es sistemática y es gratuita. Bueno, la adquisición de los datos o la descarga de los datos es gratuita. Tiene una revisita de cada 5 días, o sea que cada 5 días tienes una imagen nueva de cualquier zona del mundo.
La resolución espacial de este tipo de sensores es 10, 20 o 60, dependiendo de la banda, ya os explicaré qué es esto. Y aquí lo que estáis viendo es una imagen que se llama de color verdadero. Está utilizando las bandas de rojo, el verde y el azul, ¿vale? Que está el ojo humano, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de bandas, quiere decir que este satélite, en el fondo, lo que decía el doctor Calvo, nosotros tenemos pues, ondas por todas partes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un sensor óptico que trabaja en el visible en el infrarrojo, estamos hablando de longitudes de onda, de ondas que están entre, creo que eran 0,4 y 2,4 o 0, más o menos, 0, micrómetros, ¿de acuerdo? Entonces, cuando habla de bandas, 13 bandas, quiere decir que ese rango de longitudes de onda las divide en 13 partes. Entonces, en función de qué parte escojas, ves unas cosas u otras. El ojo humano trabaja en 3 de esos rangos. Y bien, ¿para qué sirve esto? Pues que en función de cómo combinas las bandas, pues puedes ver lo que conocemos como una imagen óptica, que es lo que vemos normalmente, o puedes ver otras cosas y extraer otro tipo de información. Os enseño un ejemplo. En este caso, no os voy a decir qué bandas están combinadas porque no me acuerdo, pero esto es un índice que se llama a ver, en español sería el índice diferencial de agua normalizado, ¿ok? Pero al final son combinaciones de esas 13 bandas, pues utiliza 2 bandas, las combina con divisiones, y al final lo que obtiene es una imagen donde lo que se enfatiza son los cuerpos de agua. Entonces, en azul, todo lo que veis en azul son cuerpos de agua. Aquí no sé si estáis familiarizados, pero aquí tenemos el canal olímpico, ¿de acuerdo? Estos son todos los lagos que hay por allí cerca del aeropuerto, en los aiguamois por allí del delta. Y luego, obviamente, hay cosas que cuestan explicar siempre. En observación de la Tierra no todo funciona. Entonces, hay todas estas cositas azules que pueden ser, yo qué sé, o humedad o alguna cosa de estas, ¿no? Bien, esto simplemente para explicaros que estas 13 bandas nos aportan información que puede ser útil para cartografiar. Bien, entonces, ahora, a nivel de resolución. Esta es la misma imagen, pero he hecho un zoom, ¿no? Entonces, esta es la resolución que os podéis esperar. No, es gratuito, con lo cual no es métrico, no podemos ver allí personas, pero al menos sí que veis que aquí se puede pues, reconocer muchas cosas, ¿no? Tenemos el dique, aquí no sé si veis un poquito del estadio de Montjuïc, esto es el Palau Sant Jordi, y luego pues aquí se ven todos los containers del puerto, etcétera, etcétera. O sea que son imágenes que aportan mucha información. Después, ¿qué más? Bien, os he enseñado la parte buena de los sensores pasivos, ¿no? Pero ¿cuál es la parte mala? Que cuando hay nubes, pues nos tapan todo lo que es la superficie de terreno, ¿no? Esto diría que no es una propiedad tanto de que sea pasivo o activo, sino más bien del tipo de señal que utiliza, pero en cualquier caso los sensores ópticos que tenemos disponibles, en este caso pues las nubes no las transparentan. Entonces esto es una dificultad, sobre todo en partes del mundo como, pues os pongo un ejemplo de la Amazonia, donde hay partes que siempre están nubladas, que nunca ves nada, ¿de acuerdo? Bien, esto hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenéis el mismo satélite, 15 días más tarde, el 7, esto fue el jueves pasado, ¿no? Creo que era el 7, que había nubes y simplemente pues perdimos prácticamente información de toda Barcelona. Entonces, bueno, aquí es un zoom para que veáis un poco más el detalle de las nubes, pero, bueno, vamos. Entonces, ¿qué ventajas tienen los sensores activos con los cuales nosotros trabajamos, que son los sensores radar? Bien, trabajan en microondas, que son longitudes de onda más largas que las que hemos visto en los ópticos, ¿no? Estaba hablando de 0,4 y 2,4 micrómetros. Aquí pasamos bueno, de un rango, las microondas, ahora no me acuerdo bien, pero creo que son de pocos centímetros hasta 100 centímetros, si no me equivoco, pero por ahí vamos. Entonces, al tener longitudes más largas, pues hace que, por ejemplo, las nubes las podamos traspasar. Son transparentes, en cierta forma, ¿de acuerdo? Bien, y entonces aquí tenéis el mismo día una adquisición con el satélite Sentinel-2 y el mismo día la adquisición con un sensor SAR, Sentinel-1 en este caso, imágenes públicas también disponibles en la misma web que os he pasado antes, pero que en vez de un sensor óptico y pasivo lleva un sensor radar activo, es decir, envía sus microondas y recibe la respuesta. Entonces, como veis, es verdad que la hora es ligeramente diferente, pero no muy diferente porque, ahora os explicaré un poquito, bueno, ahora os explicaré por qué, pero lo que sí que vemos es que en una
no se aprecian nubes y en la otra no, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? El radar envía la señal, recibe la respuesta. En esta imagen lo que vemos se llama imagen de amplitud. Los colores más blancos son puntos que responden muy fuerte al radar. Los tonos medios son una respuesta media y los tonos más oscuros son respuesta baja. En realidad los radares, a diferencia del óptico que mide para abajo, los radares siempre miden con inclinación, ¿de acuerdo? Normalmente las partes más negras son superficies que tienen un reflejo especular y parte de la señal se pierde, ¿de acuerdo? Mientras que los tonos más blancos son objetos con estructura que producen rebotes hacia el radar, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que vemos es todo el mar, que prácticamente es negro, y veis que estas zonas aquí blancas son barcos, que responden muy fuerte porque el mar es plano, tienes el barco, pues depende de cómo está orientado el barco, responde fuerte. Y lo que decía de la hora, si os fijáis, yo no sé si se aprecia con esta pantalla, pero los barquitos están ya ahí. No sé si los veis, pero aquí se ven mucho más claros, ¿de acuerdo? Entonces lo que sí que se aprecia es que no hay nubes. Está respondiendo el suelo, en este caso, ¿de acuerdo? Pues bien, es este tipo de sensores y un resultado de estas imágenes, ya os explicaré más adelante, lo que utilizamos para medir las deformaciones de terreno, ¿ok? Bien, entonces, cuando os digo que es un sensor radar, en realidad son sensores SAR. ¿Qué significa SAR? Significa radar de apertura sintética. Entonces, al final, lo que mide es un radar principalmente podríamos simplificarlo todo como un medidor de distancias, ¿ok? Y el término apertura sintética es el nombre de la técnica que se utiliza para procesar todos los datos que se recogen del satélite para obtener un muestreo dos-dimensional del terreno. Para obtener, voy loco con esto, pero para obtener este tipo de imágenes, ¿ok? Bien, entonces, como os he dicho, son sensores activos, es decir, emiten su propia energía, entonces podemos adquirir a cualquier hora y en cualquier parte de... Entonces, ¿cómo funciona? Pues tenemos el satélite, que me han dicho que esta imagen es muy vieja, se me han quejado por aquí, pero bueno, tenemos el satélite que va recorriendo su órbita y a medida que va recorriendo la órbita va enviando la señal y recibiendo la respuesta. Como la señal se mueve a la velocidad de la luz, podemos imaginarlo, si queréis, como un sensor que se para, mide, escucha, se mueve, se para, mide, escucha, así sucesivamente. Y así va muestreando el terreno, ¿de acuerdo? ¿Cómo son las imágenes de este tipo de sensores? No hay muchas fórmulas, no os asustéis, pero alguna sí que he puesto por... Cada píxel o cada punto de imagen contiene dos tipos de información diferente. La amplitud, que es la que hemos visto, que nos informa de cómo de fuerte ha respondido ese punto, es decir, nos informa de cómo está respondiendo el punto, el nivel de intensidad, de fuerza, y la fase, que es la información relacionada con la distancia entre el satélite y el suelo, y el punto que está respondiendo. Entonces, es de aquí de donde sacamos información de las deformaciones del terreno. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo son estas componentes? Pues aquí tenemos una imagen, esto es una imagen en la laguna del Maule, en Chile. Esto es un complejo volcánico que está en el sur, nunca sé si decir sur porque está bastante arriba, pero es sur ya. Y básicamente, pues esto es una laguna y todo esto es una zona ya en los Andes, montañosa. Y básicamente, ¿cómo la vería radar? El SAR, pues es así, como veis más o menos están alineadas. La laguna está totalmente calma, es una superficie especular, no da casi señal. Y el resto, pues en función de la topografía, responde más o menos fuerte. ¿Cómo veríamos la fase? Bueno, la fase no os la voy a enseñar, os voy a enseñar la diferencia de fases, porque la fase en sí no veríamos nada. Entonces, esto es la diferencia de fase, ¿de acuerdo? Estos son dos, ahora os explico un poquito, pero estos son la diferencia de fase de dos imágenes adquiridas con un año de diferencia. ¿Ok? Entonces, como os he dicho, la fase, lo que os tenéis que quedar es que está relacionada con la distancia. Entonces, si comparamos dos fases, lo que veremos son los cambios que ha habido en distancia en todo ese tiempo, aproximadamente. Ahora vais a tener que hacer un acto de fe y luego al final de la conferencia igual me creéis, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo, aparte de un montón de ruido, no sé si os fijáis que aquí se ve como circulillos, pues esto es movimiento.
Lo que estamos viendo aquí es movimiento. Entre azulito y azulito y azulito y azulito y azulito, yo los veo perfectamente, pero entiendo que a veces cuesta un poquito de ver. Aquí un poquito ayudo. Son 3 centímetros de deformación acumulada. Entonces lo que estamos viendo aquí más o menos es, si vas sumando entre este punto y este, bueno, aquí ya le ponéis un poquito de imaginación porque no se ven, pero más o menos estamos hablando de que tenemos un hinchamiento de 24 centímetros en un año en esa zona. Los científicos allá están discutiendo si es magma que se está cargando, hay un depósito que se está cargando, o si el movimiento viene por temas geotermales, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso es un movimiento grande. Bien, estos mapas son, digamos, nuestro producto básico, y esto es lo que nosotros después transformamos en mapas de deformación y luego en comunicarlos bien a la gente que los necesita. Porque como veis esto parece más bien una cosa bonita, a mí me encantan, pero difíciles de interpretar. Bien, entonces vamos a ver un poquito más lo que es la interferometría. Lo que os he enseñado es un interferograma, que es lo que hablaba el doctor Calvo al principio, ¿de acuerdo? Entonces, como os he dicho, la fase está relacionada con la distancia entre el satélite y el punto que mide. R es la distancia. ¿Por qué ponemos 2R aquí? Porque la señal va y vuelve. Entonces la distancia que recorre la señal es doble. La lambda es la longitud de onda. Estamos contando el número de ciclos cuando hablamos de la fase, el número de ciclos que ha hecho la onda, y luego el 2pi porque trabajamos en ángulos y ahí ya no hace falta que entremos. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de la fase? Tenemos 2 aplicaciones principales. La interferometría SAR, que principalmente se usa para modelos digitales de elevación del terreno, para recomponer o para modelizar la topografía, la orografía del terreno, y el DINSAR, que es la interferometría diferencial SAR, que se utiliza para medir mapas de movimiento del terreno. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo funciona cada una y así yo creo que más o menos se va entendiendo. Aquí tenéis un ejemplo, bueno, esto es una montañita, vamos a ver, el satélite pasa, imaginaos que pasa y mide el puntito P. Nos centramos en un punto, aunque medimos imágenes, ¿no? Entonces, la fase, como hemos visto, está relacionada, dejémoslo ahí, con la distancia entre el satélite y el punto, ¿sí? Pasa una segunda vez el satélite y medimos la segunda fase, que está relacionada con la distancia entre la posición del segundo satélite y el punto. Entonces, el interferograma, como os he comentado, es la diferencia de estas fases, que está relacionada con la diferencia de estas 2 distancias. Con que os quedéis con eso ya basta. Y al final, la cosa importante es que nosotros conocemos las órbitas, nosotros sabemos muy bien por dónde pasan los satélites, gracias a los que hacen geodesia y navegación, que es la otra parte de geomática. Entonces sabemos el punto en el cual ha adquirido el satélite, conocemos M y S. Esto lo conocemos bien porque sabemos la distancia al primer punto. Y luego, a partir de la diferencia de interferogramas, podemos calcular muy bien esta distancia. Entonces tenemos esta distancia, tenemos esta distancia, tenemos esta distancia. Y estos puntos, la única incógnita que tenemos aquí es este punto. O sea, podemos resolverlo, esto es un sistema fácil de resolver, y al final, en pocas palabras, lo que obtenemos es la posición del punto P. Si esto lo hacemos para todos los puntos de la imagen, lo que tenemos es un mapa de la orografía del terreno, de la topografía, ¿de acuerdo? Entonces, aunque no os lo creáis, vosotros esto lo habéis visto ya, lo habéis visto muchas veces también, si habéis navegado por Google Earth también, porque al final los únicos modelos digitales que hay de todo el mundo están hechos con interferometría. Vosotros lo habéis utilizado o con el GPS cuando navegáis, todas estas cosas, en los mapitas tan bonitos que os salen, pues lo habréis utilizado, pero sin saberlo. Entonces, hay 2 modelos digitales que cubren todo el terreno. El que se usa en Google Earth creo que es este ahora mismo. En general, hay partes donde se usa alguno más detallado, pero en general es este. Y este fue, yo no me acuerdo ya de cuándo fue, pero en principios de 1990 y algo creo que fue. Antes, 84, es que yo no me acuerdo. Sí. ¿99? Ah, 99, no iba mal entonces. Entonces, esto se hizo con 2 satélites que pasaban
en paralelo, creo, o con una diferencia de un día, y simplemente hacían la interferometría y a partir de ahí reconstruyeron toda la superficie de terreno hasta ciertas latitudes. Las latitudes me parece que llegan a 65 grados, norte y sur, o 63, o incluso menos. Estos datos a mí se me olvidan, soy muy malo para estas cosas. Y hace poco, en 2014, 2015, pues hicieron uno de alta resolución. De alta resolución quiere decir que pasamos de 90 metros a un segundo producto, pero que se elaboró a partir del primer dato, no hubo una nueva misión, simplemente lo procesaron mucho mejor. Y luego el último producto que se generó, que es 2014 o así, que es el Tandem X, que ya es a 12 metros. Y esto sí que fue una nueva misión de satélites montados en tándem que iban en paralelo, adquiriendo al mismo tiempo, hacían las diferencias y tenían el mapa de topografía. Entonces, como os decía, yo no sé si jugáis mucho con Google Earth, no sé si estáis habituados, pero cuando uno entra y pone la vista 3D, está hecho gracias a ese modelo, ¿de acuerdo? Así que la interferometría la utilizamos, aunque no seamos conscientes. Bien, entonces ahora vamos a la parte que nos interesa hoy, ¿no? Que son los movimientos del terreno. Ahora hemos visto cómo generamos los modelos digitales de terreno. Ahora imaginaros que el punto P está en un sitio plano. El satélite pasa, bueno, plano con topografía, el mismo proceso, mide, se mueve el punto, ahora el punto se está moviendo, pasa de nuevo el satélite y vuelve a medir, ¿de acuerdo? Entonces, si el satélite pasa exactamente por el mismo punto, pues lo que tenemos es que la diferencia de distancias entre una pasada y otra solo es por el movimiento del punto. Entonces, nuestra diferencia de fases es el movimiento, ¿sí? Es decir, la distancia entre satélites solo nos ha cambiado porque el punto se ha movido. Si no, nos daría 0, la diferencia de distancias. Si la posición del satélite en las dos adquisiciones es diferente, entonces tenemos que está el movimiento y la topografía, que es lo que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Sea plano, si es plano o no, pero al final si está normalmente los puntos, si tiene topografía, pues aquí tendremos lo que hemos visto antes, el sistema que hemos visto antes de los dos satélites pasan y miden la cota, ¿no? Bien, y aquí viene la parte, el truquillo de la interferometría. Si nosotros ya conocemos la topografía, por ejemplo, tenemos el SRTM, que es de todo el mundo, y en todas las partes del mundo tenemos un modelo digital de terreno, como conocemos toda la geometría de adquisición de satélite, podemos simular cómo el satélite vería la topografía y quitarla, eliminarla. Y entonces nos queda solo el movimiento. No sé si lo habéis entendido, pero al final vemos dos cosas, topografía y movimiento, ¿no? Si la topografía la conocemos, la podemos quitar. Y así nos quedamos solo con la parte de movimiento, que es la que nos interesa. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. Entonces, ¿qué se puede hacer con estos interferogramas o qué aplicación tienen? Pues os voy a enseñar aplicaciones clásicas de siempre. Esto es un mapa de deformaciones cosísmico. Cosísmico quiere decir cómo se ha movido la Tierra entre un antes y un después de un terremoto. ¿De acuerdo? No estamos midiendo los edificios que se han caído ni lo que es el temblor en sí, sino la foto de antes y la foto de después. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el terremoto que hubo en Sendai en 2011. ¿Ok? Y prácticamente aquí lo que estamos viendo siempre es un mapa de movimientos diferenciales. El 0, la zona estable, sería aquí, la que no se movió. Estos siempre son datos GPS que nos ayuda a decir dónde se movió y dónde no. Y lo que vemos es que entre esta zona de aquí estamos hablando de 200, son 50, sí, más o menos aquí estamos hablando de 240 kilómetros en total. Pues entre esta zona de aquí y la zona que tuvo más movimiento, la Tierra se desplazó en vertical 170 centímetros. ¿Ok? Más allá de todo el destrozo que hubo por el temblor, la gente aquí estaba 170 centímetros más bajo que un día o 2 días antes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un producto que te explica un poco lo que ha pasado, pero los geofísicos en este caso lo utilizan para posicionar exactamente el terremoto en profundidad y en coordenadas, en espacio, y les sirve para entender mejor cuál ha sido el mecanismo
del terremoto, es decir, para explicar mejor lo que ha pasado. ¿Ok? Otro ejemplo de otra representación completamente diferente. Este es un mapa muy elaborado y muy trabajado. Este es un mapa rápido, generado justo después con la primera imagen que pasa después del terremoto. En realidad es más bonito, yo no sé qué piensan ustedes, pero es más bonito, lo que pasa es que requiere todavía más interpretación. Y en este caso está en 2017 en el terremoto de Ecuador. ¿De acuerdo? Y aquí lo que tienen es cada circulito, esto es lo mismo de antes, ¿no? Entre azulito y azulito, pues aquí van 3 centímetros. Y aquí se acumulan, en realidad un poquito más, si uno empieza a contar por esta de aquí, ¿no? Y va contando hacia el centro, pues se acumulan en diferencial hasta 60 centímetros de deformación. De nuevo, la aplicación siempre es ver profundidad y posición. Y eso permite pues, conocer el mecanismo de desplazamiento y entender mejor lo que ha pasado en el terremoto. Otra aplicación, en este caso, de este tipo de interferogramas, sin mucho trabajo. Estos interferogramas es coger las dos imágenes, limpiar la topografía y comparar, ¿de acuerdo? En este caso estamos en La Palma. El Instituto Geográfico Nacional, dentro de su sistema de monitoreo volcánico, utiliza la interferometría. Utiliza GPS, utiliza un montón de sensores, pero la interferometría es uno de ellos. Entonces, en el volcán de La Palma se hizo el seguimiento de toda la, digamos, preerupción y erupción con interferometría. El GPS da medidas muy precisas y puntuales, la interferometría le sirve para interpretar la cobertura del movimiento, es decir, hasta dónde está llegando y cómo está evolucionando. Y en este caso aquí lo que estamos viendo es ya el interferograma coeruptivo, que es el antes y el después de la erupción. Entonces, de nuevo, siempre veis que son estos patrones así de circulillos, pues aquí más o menos la cuenta es la misma, cada azulito son 3 centímetros y esto es la deformación que ocurrió entre el antes y el después del terremoto. Pero en este caso en concreto se utilizó también para ver la evolución y para disparar la alerta. ¿De acuerdo? En este caso aquí se midieron movimientos de hasta 10 centímetros. Y ya por último, para que os hagáis una idea estamos viendo metros, centímetros, y ahora vamos a ver un movimiento bastante más pequeño, ¿no? Aquí tenemos, esto es en la zona franca, aquí estamos más cerca. Estos son dos naves de la zona franca y estos serían un interferograma y aquí tenemos otro interferograma, ¿de acuerdo? Bien, os guío un poquito. Aquí veis que la evolución de los colores es rojo, azul, verde y rojo. O sea, el rojo de izquierda a derecha, el rojo se encuentra con el azul se encuentra con el verde y el verde se encuentra con el rojo. En cambio aquí abajo, el verde ya no se encuentra con el rojo, se encuentra con el azul. Está como invertida la rampa de colores. ¿Entendéis? Bien, pues esta inversión quiere decir movimientos con sentido completamente opuestos. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí son las dilataciones térmicas del edificio. En este caso, este interferograma tiene un gradiente positivo de temperatura entre la primera imagen y la segunda, y aquí tiene un gradiente negativo, quiere decir que la temperatura el segundo día era más baja que el primer día. Entonces, como sabéis, los edificios, hemos hablado al principio, la Tierra se mueve todo, ¿no? Y los edificios también, y los edificios respiran. Cuando la temperatura sube, depende del material, se hinchan o se contraen, y cuando la temperatura baja, pues al revés. Pues aquí lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea de la sensibilidad. Pero fijaros que siempre aquí estamos viendo dos imágenes y comparamos. Simplemente miramos qué ha pasado entre dos observaciones. Bien, aquí. Pero en realidad esto son casos muy bonitos y muy poco comunes. En realidad la realidad en ocasiones es bastante más compleja y no todo es tan fácil. Fácil para uno que está acostumbrado a ver estos colorines, ¿no? Entonces, ¿qué pasa normalmente? Normalmente lo que pasa es que esto no está solo. Eso es lo que pasa la mayor parte de las veces. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos bastantes cosas que nos molestan en general. Una cosa es lo que llamamos la componente de atmósfera, porque al final la señal, estos satélites vuelan a unos 800 kilómetros, la señal atraviesa 800 kilómetros. Y os he dicho que las nubes son transparentes, pero un poco afectan.
Entonces, un día hay unas nubes y otro día pues o no hay nubes o hay otro tipo de nubes, y entonces eso me genera interferencias, que tengo que pelearme con ellas. El modelo este que le quitamos, la topografía de terreno que conocemos, es un modelo, no es la realidad. Es decir, la realidad es mucho más compleja. Muchas veces hay edificios, tú tienes un modelo sin edificios, o muchas veces han construido. Entonces, esto también me genera errores. Y es esta componente que llamamos de topografía. Y finalmente, el objeto que estás midiendo cambia, no que se mueva, sino que sus propiedades físicas cambian. Un día llueve, está mojado, otro día está seco, otro día, pues, por lo que sea, cambia un poquito. Entonces, esto es lo que llamamos ruido. Entonces, para llegar a medir deformaciones cuando la cosa es más complicada, necesitamos tachar estas cosas, y aquí ya entran cosas más complejas, entran modelos y entran métodos de estimación, estadística, en pocas palabras. Para calcular la deformación, para sacar la componente atmosférica y la componente de topografía. Y para ello ya no utilizamos solo 2 imágenes. Utilizamos muchas imágenes que se han adquirido a lo largo del tiempo sobre la misma zona. ¿De acuerdo? Para que veáis, no sé si volver atrás, porque aquí os he explicado esto de aquí. Pero todo esto que veis, todos estos cambios de color que veis, es atmósfera, ruido, etcétera, etcétera. En realidad, si nosotros no tuviésemos movimiento y todo fuese perfecto, nosotros deberíamos de ver un interferograma todo del mismo color, porque quiere decir que nada ha cambiado. Cada cambio de color que veis en estas figuras es que algo ha cambiado entre las 2 imágenes. Aquí sabemos que es movimiento porque tenemos el GPS y porque hace muchos años que miramos estas cosas. Pero en realidad sabemos que esto no es movimiento, que es atmósfera, que son nubecitas que están por ahí molestando. ¿Ok? Entonces, para ser un poco menos cualitativos y más cuantitativos, pues necesitamos utilizar pilas de imágenes y métodos estadísticos para sacar una información un poco más fiable. ¿Ok? Bien, y cuando utilizamos todas estas cosas, imaginaros que el método me lo salto todo, pero estas herramientas, ¿qué nos aportan al final? Pues nos aportan 2 tipos de información, lo que llamamos las velocidades de deformación, que al final es una regresión lineal a lo largo del tiempo de la deformación, y nos aportan series temporales. La velocidad de deformación es esto que veis aquí, que yo creo que estos mapas son mucho más fáciles de interpretar que los otros. En este caso, hablamos de milímetros año. Los colores representan el movimiento del punto. En milímetros año, aquí estaríamos que el verde es entre menos 5 milímetros año y 5 milímetros año. Y aquí estamos viendo zonas, no sé si las veis, el A, B y el C, que han tenido movimientos, pues pueden llegar hasta 4,5 centímetros al año. ¿De acuerdo? Esta zona ha salido en las noticias hace poco. Estos son resultados de 2017, porque este puente Fomento va a soltar mucho dinero para arreglarlo, porque está apoyado sobre un deslizamiento. ¿De acuerdo? Entonces tienen problemas cada 2x3, tienen grietas, tienen que reestructurarlo un poco. Entonces estos rules, estos en Granada, no sé si conocéis la zona, tienen un gran deslizamiento en el flanco este. Aquí hay la carretera vieja, que si algún día vais está toda completamente levantada y cerrada. Y esto es la autovía nueva, que como veis pues es nueva, pero van a tener ya que gastar dinero para resolver este problema. Aquí veis un ejemplo de un impacto en la vida diaria, ¿no? Porque al final estos son impuestos, en pocas palabras. Y estos serían los mapas de velocidad con más detalle, cada una de las zonas, ¿de acuerdo? Aquí veis que están los naranjitas y los azulitos que se levanta, naranjita que se hunde o que se aleja del satélite. Aquí hay un efecto de como cabalgamiento. El deslizamiento se mueve y empuja para arriba el puente. Aquí tenéis otro ejemplo de mapa de velocidad de deformación, pero con un satélite. Este ya no es público, las imágenes no son gratis, de alta resolución. Esto es Barcelona, esto es el aeropuerto, esto es el puerto, y aquí estamos en otra época, de 2009 a 2012, ¿de acuerdo? En este caso lo que vemos son una serie de movimientos, todos rojitos son subsidencias, principalmente en esta zona, y estos son asentamientos de terreno que se ganó
al mar, en el puerto. En la T1, esto es la T1, no sé si la reconocéis, pues en la T1 tienen un tema de bombeo de aguas, ahí están bombeando aguas y hay subsidencia. Esto es todo el desdoblamiento de AC31, que también tiene asentamientos normales, no son nada anómalo. Y luego estos son la obra nueva del parking, que también tuvo sus asentamientos, porque están sobre terraplenes, en pocas palabras. Pero como veis, la Tierra se mueve, ¿no? Estamos hablando de entre menos 10 y 10 milímetros al año. ¿Ok? Estamos hablando de movimientos muy pequeños, pero normales. La precisión en este resultado, estos son satélites de alta resolución, es de más o menos 3 milímetros al año. Y como os comentaba, aparte del mapa de velocidades de deformación, también podemos mirar cómo se ha comportado el punto en el tiempo. Porque, como os he dicho, estos resultados los obtenemos con pilas de imágenes adquiridas a lo largo del tiempo. Entonces, no solo ves la velocidad, pero sino que también ves su evolución temporal. Y eso te puede servir para explicarte un poco qué está pasando, ¿no? Cuáles son el motivo por el cual se está moviendo. Y aquí tenéis algunos ejemplos, de nuevo en Granada. Es que en Granada hemos trabajado mucho, aparte de que es muy bonita. Esto es una urbanización en Granada. En la costa de Granada tienen un montón de problemas en un montón de urbanizaciones. Hay urbanizaciones que están desalojadas. Salió un día en la tele un reportaje de Cerro Gordo, que es una urbanización que la han desalojado porque hay una parte entera que está derruida, y es porque han construido sobre deslizamientos. Algunos estaban parados, al construir los han reactivado, y otros se sabía que se movían, pero da igual, han construido igualmente. Entonces aquí tenéis la evolución temporal a lo largo, en este caso de 6 años, de los diferentes puntos que se ven aquí. Fijaros que hay algunos que tienen estas particularidades. Muchas veces esto está relacionado simplemente con bombeos de agua. Aparte de tener un movimiento bastante continuo, en esa zona pues deben de tener algún pozo que les afecta y les va subiendo y bajando, se va recuperando el acuífero. Muy bien, entonces, perdonadme, viendo estas series temporales, uno se puede preguntar una cosa que si os la preguntáis, pues sí, la respuesta es sí, que es que, claro, como veis yo estoy mirando un punto entre 2015 y 2021. Entonces, una propiedad interesantísima de esta técnica es que podemos mirar al pasado, porque las imágenes el satélite las ha adquirido y están disponibles. Entonces, yo puedo en un momento dado monitorizar algo, pero también puedo decir, ostras, aquí me están saliendo grietas, voy a ver qué ha pasado, que si pasa algo, si hay alguna cosa que puede estar explicando estas grietas o no, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un montón de satélites. A día de hoy, desde 2014, tenemos una imagen cada 12 días en todo el mundo. O sea, cada 12 días desde noviembre de 2014 hasta la actualidad, en cualquier parte del mundo, tú sabes que cada 12 días se ha adquirido una imagen que puedes utilizar para hacer estas medidas. Pero en realidad tenemos archivos desde 1992. Lo que pasa es que no en todas partes podemos tener imágenes, es decir, antes no era habitual que se cubriese todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, entre el 92 y el 2014, hay zonas del mundo que tienen una cobertura muy buena y hay zonas que no, ¿ok? Desde 2014 y en el futuro, pues vamos a tener todo el mundo cubierto con una revisita de 12 o menos días incluso, ¿ok? Bien, entonces vamos ahora un poco la idea es explicaros cómo lo estamos aplicando o para qué cosas lo estamos aplicando, y luego también enseñaros un servicio europeo, en este caso, que se llama el European Ground Motion Service, que nos da un mapa de deformaciones de terreno de toda Europa. Con esas series temporales, es gratuito, podéis acceder online y ahora os enseñaré y podéis ver si vuestra casa se mueve, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, aplicaciones en las que trabajamos. Bueno, en ingeniería civil trabajamos bastante. En todo lo que es el tema de minería e hidrocarburos puede aportar mucha información útil para las dos partes siempre, ahora explicaré por qué. En temas de organización territorial, para la protección civil, aquí digamos que es donde tenemos casi el núcleo fuerte, es donde más trabajamos, y luego etcétera, etcétera, quiere decir que hay un montón de aplicaciones que aquí he puesto las más importantes, diría, en nuestro. Entonces, cuando hablo de planificación, ¿no? Planificación territorial,
Claro, hemos dicho que podemos mirar un edificio simple, pero podemos mirar grandes extensiones del terreno. Entonces, el conocer a nivel de región cuáles son las zonas que están activas y, mediante otro tipo de cartografía, llegar a clasificar cuál es el fenómeno que está ocasionando este tipo de movimiento y cómo evoluciona en el tiempo, pues te puede servir para priorizar. Ya no solo priorizar en nuevas construcciones, pero priorizar en el tipo de cuando envías gente a comprobar si realmente hay daños, si hay que preocuparse o si no. ¿De acuerdo? Te da una visión sinóptica de tu territorio y eso es importante. A nivel de ingeniería civil, pues podemos trabajar a nivel de infraestructura simple. ¿Okay? En este caso, esto es Mollet, aquí se desdobla, bueno, aquí es los que vienen de Francia por la AP7 y estos son los carriles hacia Francia. Y en este caso, aquí tenéis el interferograma simple, como veis tenemos muchos cambios, muchos arcoíris, eso quiere decir, en este caso, movimiento. Esto es, en milímetros año, la velocidad, no me acuerdo, pero creo que era en 2009-2012 también, la velocidad del puente, es decir, el puente es estable, pero luego tiene sus dilataciones térmicas, y aquí la escala es de menos 0,5 milímetros por grado Celsius. ¿Cuánto se mueve el puente, o cada uno de los bloques del puente, por cada grado Celsius de temperatura? Y aquí, como veis, no sé si se aprecia en el zoom, pero las zonas que se mueven son las zonas que caen sobre las juntas de dilatación de los puentes. No sé si os habéis fijado que los puentes tienen siempre tutum, tutum, cuando pasas por encima, ¿no? Pues son las juntas de dilatación y aquello es simplemente para permitir movimientos normales, en este caso de hormigón o de cemento, de lo que esté construido el puente. Bueno, pues esto lo podemos utilizar para monitorizar pues, cualquier tipo de infraestructura. Otra aplicación muy común de este tipo de técnicas es la geotecnia en general. Y, por ejemplo, en minería se utiliza mucho para controlar las inestabilidades que afectan a una mina. Hace 2 semanas en Turquía murieron, no sé si fueron 20 mineros, porque hubo un deslizamiento. Se rompió una presa, un talud, se vino todo abajo y enterró creo que fueron 20 personas. Y en Indonesia, hace 3, no sé si fueron 60, y en Venezuela, en una mina controlada por narcotraficantes, una mina ilegal, murieron 100 no me acuerdo los números, pero estamos centenares de personas. O sea, tienen muchos problemas de inestabilidad y esto puede ayudar a controlarlos. En lo que son las zonas donde trabajan más y las zonas calientes tienen medidas en tiempo real, pero esto te permite ver toda la zona minera. Entonces te permite pues, decir, mira, aquí no tienen datos, no están trabajando, pero al menos ellos son capaces de controlar que ahí se está moviendo y saber si tienen que tomar acciones más intensas, digamos, de monitoreo. Otra aplicación de minería en este caso, pero también puede ser de deslizamientos en general, muy interesante, es que permite mirar al pasado cuando tenemos una rotura en este caso es una presa minera, que en este caso, por suerte, se vino todo hacia otra presa, pero como sabéis, estas presas tienen un montón de materiales químicos y cualquier derrumbe de estos puede proporcionar una catástrofe ecológica enorme, ¿no? Entonces, el entender si hay culpas o no hay culpas, pues puede ayudar un poco a lo que son las responsabilidades, ¿no? A dirimir responsabilidades o no. Entonces, el poder mirar al pasado y ver qué pasó antes, a veces, porque no siempre pasa, puede ayudar a entender mejor cuál ha sido el proceso de rotura, qué ha pasado y qué se podría haber hecho para evitarlo. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues, en concreto, la información satelital aportaba bastante información sobre el punto de rotura exacto y sobre cómo evolucionó en el tiempo este tipo de, el movimiento. 3 meses antes empezó la cosa a acelerarse de forma... Lo que pasa es que lo miraron a posteriori, siempre, ¿no? Y por último, como os comentaba, una aplicación que a mí, por ejemplo, es una aplicación que me encanta, que es el tema de glaciares por tema de agua en general en el mundo, ¿no? Tanto glaciares de roca, que he trabajado bastante, pero también el entender un poco la cinemática y cómo esta está cambiando en el tiempo,
pues en este caso este tipo de técnicas te aportan una información valiosísima, sobre todo porque puedes hacer la foto a nivel de grandes regiones, a nivel continental o a nivel de todo el mundo y ver si hay cambios entre unas partes y otras. Este mapa aquí lo veis muy feo, pero solo era para indicar que estamos en el Campo de Hielo Sur, en Chile. Estamos cubriendo una extensión de 500 kilómetros de norte a sur, pero a nivel de detalle cuando vas, pues aquí veis, estos son dos lenguas glaciares, este es el Vietma, creo que se llama, el glaciar, no, mentira, Asia, creo que se llama, no estoy seguro, pero... Y aquí tenéis, estas flechitas indican un poco la dirección del movimiento y la magnitud. Aquí hablamos de metros al día, ¿ok? Entonces, aquí simplemente esto lo tenéis para todos los glaciares, todas las lenguas glaciares que hay en todo el Campo de Hielo Sur. Hay un proyecto que está online, que creo que los datos son abiertos, que muestran, no sé si son 5, 6, 7 zonas glaciares estilo Campo de Hielo Sur a lo largo de todo el mundo, Alaska, Nueva Zelanda, Campo de Hielo y alguna otra, creo que es en Noruega, que no estoy seguro, pero están todos los datos disponibles y creo que incluso son descargables por si a alguien le interesa y se puede hacer sus estudios, etcétera, etcétera. Bien, y luego para cada puntito, pues de nuevo tenemos las series temporales. ¿Okay? Aquí se ve una ciclicidad que es estacional. Los glaciares se aceleran y se aceleran en función de la estación en la que estás. Y por último, y ya con esto acabo, esto simplemente era pues ponerlo en conocimiento, lo que os comentaba, que hay un proyecto, hay un servicio europeo, Copernicus en este caso, que nos proporciona todos estos puntitos que os he enseñado, pues a nivel europeo, los tenéis. Entonces, si vais a esta web, ahí podéis entrar, hacéis zoom y prácticamente pues os proporciona información de formaciones, os proporcionan varias informaciones. ¿La presentación está disponible o no? Vale, porque aquí están explicados un poco los productos. Hay varios productos. Entonces, la idea aquí es proporcionar información sobre las deformaciones. La idea es que se utilice para planificación territorial como soporte, nunca como una cosa, la única cosa, sino como un soporte. Y cada año se va renovando. Es decir, cada año tenemos la foto de los 5 últimos años, ¿ok? Hasta diciembre del año anterior. Entonces, tiene 3 productos principales, me enfoco en el 1 y en el 3. El 1 es el producto básico, que lo que nos da es deformaciones en la línea de vista del satélite. Si os acordáis, os he dicho que los satélites radar adquieren con cierta inclinación. Entonces, ¿qué tenemos? Que el satélite puede viajar desde el sur hacia el norte, esto llamamos trayectoria ascendente y adquiere, o desde el norte hacia el sur, y esto es la trayectoria descendente. No podemos combinar imágenes adquiridas con trayectorias opuestas, pero cada sitio del mundo lo tenemos con trayectoria ascendente y con trayectoria descendente. Entonces tenemos 2 observaciones del mismo sitio completamente independientes. Entonces, en este producto básico podéis encontrar el ascendente y el descendente. La única diferencia es que son referencias, la única cosa importante es que son referencias locales. Quiere decir que no podéis comparar un punto de Noruega con un punto de Barcelona porque cada uno está calibrado en función de la adquisición del satélite. Luego hay un paso intermedio que no lo comentaré, pero es la calibración, que quiere decir que utilizamos el GPS para fijar todas las deformaciones en el mismo marco de referencia y entonces ya podemos empezar a comparar un punto de Noruega con un punto de España. Y finalmente tenemos lo que llamamos el ortoproducto, que al final lo que hace es combinar el ascendente y el descendente para obtener medidas en un sistema que es más humano, digamos lo que sería el movimiento horizontal y vertical. Horizontal, dirección este y oeste normalmente, y vertical, pues vertical en la línea de la vertical. Entonces, si vais a la web, podéis hacer zoom tanto como queráis. Podéis ir a cualquier tipo de punto, aquí tenemos el ascendente y el descendente, aquí tenemos el horizontal, aquí tenemos el vertical, en este caso, como os he dicho, principalmente todos los movimientos son verticales porque son asentamientos, y para cada puntito tenéis la historia. ¿Ok? Entonces, esto es gratis y ya os digo, podéis ir a jugar y de cualquier cosa que en Europa, siempre. Y con esto acabo. Bueno,
os he puesto este libro, que este libro lo ha hecho un compañero del grupo y explica un poco que ha sido el chairman de lo que es el Advisory Group, el grupo de sabios que ha aconsejado cómo hacer este producto. Es todo. No sé cuánto he tardado, pero no sé si me he extendido mucho. Espera, que quito este, que si no... ¿No? Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies i evidentment pues, jo podria dir que espectacular perquè evidentment et trobes, mai haguessis pensat en totes aquestes dimensions, la veritat, i evidentment les preguntes són moltíssimes. Sí, són moltíssimes. Sobretot la primera que personalment se m'acut és que tot aquest tipus d'informació, per exemple, el que són els responsables públics solen utilitzar-la. És a dir, perquè clar, per exemple, a nivell de foment, a nivell del que són construccions, a nivell del que és, per exemple, aquesta qüestió de Granada, que dius, no, és que tenim tots uns ponts o tenim totes unes parcel·les o tenim tot això, que és una informació de primer nivell en el qual tu dius, no, escolti, miri, aquí no construeixi, aquí no faci aquest pont, aquí no faci aquesta urbanització, pel que veig no s'utilitza gaire, o en fi, en termes generals hi ha una predisposició dels ens públics per poder utilitzar aquesta feinada, perquè veritablement tot això podem dir clar i català que és una feinada. Sí, la pregunta es difícil de responder sin meterse en charcos, ¿no? Sí. Que se dice, pero a ver, primero que todo hay una parte importante que es que en muchos casos es desconocido. Es decir, nosotros una actividad, como comentaba, bastante importante es la diseminación, el explicar que esto existe, el explicar que esto se puede utilizar, que es fiable, porque también la fiabilidad es una cosa que muchas veces te encuentras. A nivel político, a nivel de protección civil, depende del país del mundo en el que vayas. Hay países que lo usan además a bomba, se diría, y hay países que no saben ni que existe. Entonces, en el campo de la protección civil le han encontrado utilidad y lo utilizan mucho. A nivel político depende mucho, hay muchos alcaldes y hay muchos ayuntamientos que lo han utilizado. Aquí en Barcelona se utilizó, por ejemplo, cuando pasaron toda la línea 9 por debajo de... ¿La línea 9 es la que va por debajo de la Sagrada Familia? Sí. Pues el ayuntamiento lo quiso utilizar porque así como donde pasaba la tuneladora, pues allí sí que había instalaciones de sensores que daban en tiempo real, quisieron ver hasta dónde llegaban las deformaciones en el ámbito espacial, para saber si había vecinos que podían tener problemas o no. Cuando hay obras, cualquier vecino llama y dice, oye, tengo grietas, pues saber si realmente estaba pasando algo allí o no, etcétera, etcétera. Así que en Barcelona sí. A nivel de Generalitat, yo creo que es un problema de desconocimiento. En minería, por ejemplo, nosotros sabemos que lo utilizan un montón, pero lo utilizan porque hay algunos gobiernos en algunos países que los obligan a pasar informes de qué está pasando. Si no, no lo utilizarían, seguro. Y así un poco, pues, comparado, a ver, nosotros empezamos a principios de los 2000, pues ha cambiado mucho. Ahora hay mucha más utilización, pero sigue habiendo mucho desconocimiento, mucho desconocimiento de que estas cosas existen. Y ahí hay que hacer mucho trabajo todavía. Sí, porque recuerden que en la madrugada del 25 de abril de 1998, aquella mina de Aznalcóllar, Boliden, se rompió y 5 millones de toneladas de pirita salieron al río Guadiamar, que su suerte que se contuvo y no llegó al Parque de Doñana. Parque de Doñana que en fin, que después se pudo contener, pero con todo y con eso, todo lo que eran los lodos, todo lo que era el cauce, todo lo que era la ribera, quedó altamente contaminado. Ojalá en ese momento, evidentemente anteriormente, se hubiese podido controlar, utilizar este tipo de tecnologías para controlar, por ejemplo, esa gran balsa donde esta empresa, Boliden, sencillamente iba
abocando y va echando todo lo que era esos desperdicios de la mina y demás. Entonces, una pregunta, estás hablando, Oriol, de que sencillamente dices desde 2014 tenemos, que podemos ver, casi mapear el mundo, pero esto empieza, básicamente tenemos datos desde el 92. Antes del 92 no tenemos datos... Creo que hay algún... La verdad que no estoy seguro, pero... ¿Sabes qué pasa? Que está el SRTM, que era interferométrico, pero su misión no era medir deformaciones de terreno. Las deformaciones de terreno se descubrieron por casualidad, mirando ese tipo y entonces a partir de ahí se empezaron a diseñar, pero el primer interferograma que lo sacó, ¿tú sabes si fue con ERS ya o fue... ¿Qué? Pero antes con el SRTM no... La verdad que no sabría decirte si antes, digamos que en el 92 empezó se empezaron a enviar satélites con la intención de medir deformaciones. Anteriormente sí que en 1989 hay un interferograma que Massonet, que al final él se dio cuenta de que lo que estaba viendo no era topografía, sino deformaciones de terreno. Y es a partir de ahí que empezaron a diseñar satélites para la aplicación específica de movimientos de terreno. Y entonces una última pregunta antes de dar la palabra. En estos momentos, sobre todo por ejemplo a nivel de Cataluña, están empezando a desarrollar, de hecho el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña está desarrollando todo un proyecto de nanosatélites. Evidentemente este tipo de nanosatélites que son mucho más baratos de fabricar y de lanzar, podría ayudar a mejorar, en el caso de Cataluña, todo lo que es este tipo de registros, me imagino. Sí, de momento están trabajando en otros sensores. Vale. En otros sensores, porque el SAR no está considerado de momento. Vale. Muy bien. ¿Preguntas? Muchas gracias. A ver, resulta que van a hacer unas obras estupendas con las cuales conectarán los trenes de la Generalitat de Cataluña de la Plaza España a Gracia. Eso obliga a perforar un túnel tremendo por debajo, no sé si de la Gran Vía, que ya tiene los túneles del metro, o por la calle Diputación, que no lo sé, por la calle Urgel larga, y luego hasta Gracia. Ahí habrá unas vibraciones enormes. Y estas casas... En la calle Urgel hay una de las más antiguas de Barcelona, la Carbonería, ahora muy bien restaurada, Florida Blanca Urgel, sí. De las más antiguas de Barcelona, es que son de mediados del 19. Bueno, y otras son del 19 y de principios del 20, porque allá además estaba la fábrica Batlló, donde había muchas casas y la calle, donde había casas de obreros suavemente humildes, de construcción, bueno, no demasiado exquisita. Están casi todas agrietadas, es decir, tienen grietas de arriba abajo, se aguantan, pero esta vibración no puede convenirles en absoluto. ¿Y eso se detectará? A ver, las vibraciones no, porque lo que sí que se puede llegar a ver es si los edificios tienen asentamientos cuando empiezan a construir túneles. Por ejemplo, un caso que pasó la Teixonera, ¿conocéis? Allí no sé si era línea 9 o era en 2004 o 2005 que se vino abajo un edificio. Pues allí había asentamientos previos. Y de hecho la interferometría, un análisis que se hizo de interferometría se utilizó en el juicio, pero no como pericial, era como soporte, ¿de acuerdo? Pero porque no se lo acababan de creer todavía en aquella época. Pero lo que sí que se puede ver es si cuando empiecen a construir, primero ver cómo está la zona, si la zona está moviéndose, no se está moviendo, si tienen problemas ya de asentamientos o de inestabilidad de los edificios, y luego cuando empiecen a tunelar, ver si se están produciendo asentamientos debidos a la tunelación. Las vibraciones normalmente es otro tipo de efecto completamente diferente, que produce daños, obviamente, pero como nosotros medimos cada 12 días, la vibración, hay millones de vibraciones en esos 12 días. Además, en algunos sitios de esta zona que van a perforar con los túneles, tiene vetas de agua subterráneas y cavernas.
a las cuales a veces bajan espeleólogos. Eso tampoco puede ser muy conveniente. No. O sea, yo tenía un profesor, que me hizo alguna asignatura y luego en algún proyecto colaboramos, Jesús Carrera, que decía que en Barcelona pinchas y sale agua. Sí, sí, sí. Aquí sale agua en todas partes. ¿Una pregunta? Una última pregunta, Oriol, es todo este aspecto de los satélites y demás. En estos momentos que estamos viviendo esta explosión, sobre todo, por ejemplo, de los Starlights, esto de Elon Musk, todo esto, claro, nosotros nos encontramos que tenemos unos satélites públicos, como por ejemplo Copérnicus, Meteosat, etcétera, todo esto, y cada vez vamos viendo más que el espacio, evidentemente, también es un espacio donde se puede hacer negocio. Sí, sí. Entonces, desde un centro de investigación como vosotros, ¿cómo veis esta proliferación de este tipo de empresas que sencillamente van a utilizar el espacio para lo que son redes de comunicación, almacenamiento de información de todo tipo? ¿Os inquieta? ¿Lo veis positivo? En fin. A ver, en este caso, por nuestra parte, todo lo que sea utilización, ya sea para generar negocio, para generar trabajos, yo lo veo como una cosa súper positiva. Otra cosa es, de hecho, una cosa que creo que yo es muy importante es que todo el dinero que hay volando por ahí, pues hay que darle valor. Hay que darle valor porque si no, es lo que te digo, nosotros llevamos 20 años con esto y hay un montón de potenciales usuarios que todavía ni siquiera saben que existe. Pero seguimos enviando nuevos satélites y al final yo creo que que haya cada vez más empresas es bueno, pero falta mucho conocimiento de que existe, de que lo puedes utilizar. Las ingenierías, cuando se lo cuentas, muchas te miran con cara de bendito, ¿no? Bendito en el sentido de que, ¿qué me estás contando? ¿Cómo me voy a creer que estás haciendo esto? Y ahí hay mucho trabajo que hacer todavía, mucho. O sea, yo antes de enviar tantos satélites, igual intentaría el servicio este que os he enseñado, es que no lo conoce. Te vas a un ayuntamiento como el de Barcelona, igual se lo cuentas y igual el chico que lo sabía se fue. Y los que quedan ya no saben ni que existe. Y puede ser útil para planificación, para no pasar el túnel exactamente por aquí porque resulta que este edificio se está moviendo y vamos a reforzarlo antes de pasar, cosas así. Y en Granada, que como comentaba, la conocemos súper bien. En Granada hayan construido de una forma en toda la costa que no deberían haber construido nunca. Y al final el subsidiario, el que paga siempre es el Estado. Porque cuando el constructor dice que no puede pagar, cuando el otro dice que no puede pagar, que al final acaba pagando el Estado. Entonces, claro, igual utilizando estas cosas, pues uno puede decir, mira, oye, yo estoy avisando de que aquí, si esto pasa, el Estado no paga. ¿No? Pero ahí queda mucho trabajo por hacer. Y una última pregunta. Esto lo estáis utilizando para lo que es lo terrestre. ¿Lo marino también? ¿O aquí este tipo de tecnología no se puede aplicar? Tiene que ser otro tipo de tecnología. Los marinos son otros. Ahí vale, no me voy a meter. De acuerdo. Muy bien. Pues magnífico, sobre todo gracias por habernos explicado didácticamente tan bien todo este mundo, que evidentemente es muy desconocido, al menos para mí, y sobre todo, pues nada, animaros a seguir trabajando y difundiendo todo ese tipo de información, porque evidentemente, visto lo visto, tendría que estar en la agenda pública de una manera cada vez más importante, sobre todo por esta cuestión de que cada vez nosotros, como especie, vamos ocupando más territorio y demás. Entonces, en fin, no quiero sacar aquí recuerdos, pero en fin, todos tenemos en la memoria cuando nos hablan de Viescas, pongamos por caso, o de otros accidentes, sencillamente de que se han hecho cosas que dicen, oiga, es que usted aquí no podía haber construido, no podía haber puesto un camping, no podía haber puesto
una urbanización, esta autopista no tenía que haberla puesto, este puente en vez de ponerlo aquí tendría que haberlo puesto aquí, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esa información sería realmente muy esencial de poderla utilizar y poderla aplicar sobre todo para ese control de riesgos y demás. Para casos como el de Viescas, el sentido común también. Ya, pero bueno, en fin, muchas gracias, Oriol, muchas gracias a todos ustedes. El lunes que viene haremos la última conferencia de este trimestre, que será, bueno, ya lo han visto por el programa, todos hablamos del cambio global, de la descarbonización, etcétera. Bueno, pues nos vendrá un experto, el doctor Jordi Campillo, que nos hablará de todo eso de la descarbonización, sencillamente, qué pasa y cómo se aplica en nuestras ciudades. Per tant, gràcies, bona setmana i gràcies, doctor Montserrat, per aquesta magnífica xerrada. Gràcies.